En esta segunda parte, acerca de cómo atacan los fitopatógenos y cómo se defienden las plantas, vamos a tratar dos temas. Por un lado, cómo es la defensa metabólica y bioquímica por parte de la planta. Y en segundo término, vamos a hacer una presentación general sobre el concepto de control de enfermedades forestales. Este es un tema que vamos a tratar específicamente como parte de la materia protección forestal. Y acá solamente vamos a hacer una introducción conceptual general. Habíamos visto la defensa física por parte de la planta, ahora vamos a ver cómo son los métodos de defensa metabólica o bioquímica que utilizan las plantas. Como dijimos, hay una defensa preexistente y una que es inducida. La preexistente es la que ya tiene la planta por su crecimiento normal y forma parte de su composición o sus estrategias de crecimiento. Y las inducidas son todos aquellos procesos bioquímicos, metabólicos, que se disparan ante la presencia de un fitopatógeno en la planta. Entonces, ¿cuáles son los métodos de defensa metabólica o bioquímica preexistente? Vamos a hablar primero de los inhibidores liberados por las plantas o inhibidores presentes en las células. Estas son sustancias que pueden ser exudados al medio ambiente o estar contenidos en las células. Son sustancias generalmente de naturaleza química fenólica, o sea, con un anillo bencénico como núcleo, que son producidas normalmente por la planta. Tenemos el caso del ácido protocatéquico, que es exudado al medio ambiente es lixiviado en las hojas y forma una película sobre las hojas, y este compuesto, cuando es analizado y enfrentado frente al fitopatógeno, se observa que son capaces de inhibir su crecimiento. O dentro de las células hay distintos tipos de sustancias fenólicas, como el fenol en sí mismo, la quinona, el ácido cafeico, el ácido clorogénico, la escopoletina, que son producidos normalmente y están contenidos en las células de las hojas, en la albura, y cuando el patógeno intenta atacar unas células, detecta la presencia de estas sustancias que, cuando están en cantidades suficientes, inhiben su desarrollo. Vuelvo a repetir, estas son sustancias que normalmente sintetiza la planta. No estamos hablando de todas las plantas, estamos dando ejemplos de distintos tipos de sustancias que han sido encontradas en distintas plantas y que son capaces de inhibir por su presencia, están presentes normalmente en la planta e inhiben el desarrollo del fitopatógeno. Luego tenemos otros tipos de defensa metabólica, como la defensa por falta de factores esenciales. El fitopatógeno reconoce una planta, es capaz de infectarla, pero una vez en la planta no encuentra factores esenciales para su crecimiento. O peor aún, cuando se produce la inoculación, ocurre una falta de reconocimiento entre el patógeno y el hospedante. Esto ya lo habíamos visto en clases pasadas, donde no existen las moléculas de reconocimientos apropiadas y el patógeno dice: yo acá estoy en un mal lugar. O sea, no es que se dice el fitopatógeno. El fitopatógeno no piensa, sino que reacciona químicamente con el medio ambiente. Y cuando está apoyado sobre una planta donde no hay un reconocimiento
entre el fitopatógeno y la planta, se inhibe el desarrollo del fitopatógeno. O por ejemplo, el fitopatógeno actúa mediante la acción de toxinas, pero el hospedante no tiene receptores para esas toxinas. Por ejemplo, a nivel de la membrana citoplasmática, que es donde muchas veces actúan las toxinas, donde hay un reconocimiento, la planta no reconoce esa toxina y no la deja entrar, no la deja actuar en la célula. O, por ejemplo, la falta de nutrientes para el patógeno sería lo mismo que vimos antes, defensa por falta de factores esenciales en la planta. Esto con respecto a la defensa metabólica preexistente. La defensa metabólica inducida son todos aquellos tipos de defensa donde la planta reacciona posteriormente y debido a la presencia del fitopatógeno en la planta. Y hay distintos tipos de reacciones. Por ejemplo, la planta produce sustancias inhibidoras que produce una vez que está el fitopatógeno en la planta. Son inhibidoras del crecimiento del fitopatógeno. O desarrollan lo que ya vimos antes como reacción de hipersensibilidad, una mezcla de reacción, lo vimos en la defensa física por parte de la planta, donde la planta lo que hace es matar el conjunto de células que están en contacto o cercanas al fitopatógeno, y entonces el fitopatógeno, si necesita células vivas, no las encuentra y finalmente muere por falta de nutrición. O por ejemplo, las mismas sustancias que vimos antes, fenólicas, que son eliminadas al exterior o que están contenidas en la célula, ante la presencia del fitopatógeno se puede inducir el aumento de la síntesis de esas sustancias fenólicas, aumenta su concentración y son efectivas en ese momento, no en las concentraciones en que están normalmente en la planta porque forman parte del metabolismo normal de la planta, sino que una vez que está el fitopatógeno, ahí se aumenta, por ejemplo, la cantidad de ácido clorogénico. O por ejemplo, la planta puede sintetizar sustancias inhibidoras del crecimiento del fitopatógeno, que son sustancias nuevas, no ya existentes a las cuales les aumenta la concentración, sino que produce como reacción ante la presencia del fitopatógeno sustancias nuevas que se denominan fitoalexinas. Las fitoalexinas son compuestos fenólicos inducidos por la infección. Y en ese sentido han sido comparados con la reacción de defensa inmunológica que tenemos los animales de producir sustancias nuevas que afectan el desenvolvimiento del patógeno. Por ejemplo, en los casos de los virus humanos, producimos anticuerpos contra esos virus. La comparación pasa por ahí, en el sentido de que estas sustancias no existían previamente en la planta y son producidas ante la presencia del fitopatógeno. Acá tenemos dos ejemplos de la literatura, la faseolina, la rigitina, que han sido aisladas en distintas plantas, no son árboles, pero las mostramos aquí como ejemplos de que estos fenómenos existen en las plantas y seguramente también en árboles. Y por último tenemos otros tipos de defensas metabólicas, como ser
el aumento de la actividad de las enzimas polifenoloxidasas. Son enzimas que están en la planta, pero que ante la presencia del fitopatógeno se aumenta su actividad, su concentración, y transforman a compuestos fenólicos en quinonas, que son sustancias que tienen la capacidad de inhibir mejor al fitopatógeno. O por ejemplo, se aumenta la actividad de las peroxidasas. Son enzimas que intervienen en la oxidación de los fenoles y los vuelven de esta manera más activos contra el desarrollo del fitopatógeno. O por ejemplo, se aumenta la actividad de la enzima fenilalanina amoníaco liasa, la cual es clave en la síntesis de fenoles. Volvemos a lo de antes. Los fenoles son un compuesto muy diverso de sustancias, muchas de las cuales tienen una acción inhibitoria del desarrollo de los fitopatógenos, de distintos tipos de fitopatógenos. Pueden inhibirle el crecimiento o directamente matar al organismo fitopatógeno. O por ejemplo, se inactivan las enzimas pectolíticas del patógeno, se induce la inactivación de las enzimas pectolíticas, entonces el patógeno no puede avanzar a través de la destrucción de la laminilla media. O por ejemplo, se induce la liberación de cianuro, una sustancia que es un biocida que mata todo tipo de organismos, también al organismo atacado. Estos son distintos fenómenos que se han observado en distintas plantas, en distintas interacciones entre diferentes fitopatógenos con distintas plantas. Y pasamos entonces al concepto de control de enfermedades forestales. A lo largo de este curso vamos a mencionar distintos métodos de control de las enfermedades forestales. Si bien el objetivo principal es estudiar las enfermedades, quiénes las provocan, en qué especie forestal, cómo ocurre la enfermedad, cuál es la importancia relativa. Le vamos a dar menos importancia al control, pero vamos a presentar acá una idea general de qué es lo que tenemos que hacer como ingenieros forestales. El control de las enfermedades forestales es parte de la protección integral del bosque o la plantación y forma parte de lo que llamamos el sistema integral de manejo de enfermedades, donde actuamos en forma coordinada con la silvicultura para manejar los problemas sanitarios que tiene una plantación o que tiene un bosque. Al hablar de problemas sanitarios incluimos los problemas entomológicos que ustedes ya vieron en parte en zoología forestal. Entonces, como parte de nuestro rol de ingenieros forestales, tenemos primero que definir cuál es el problema sanitario que estamos observando. Para eso estudiamos los síntomas, analizamos los signos cuando están presentes, analizamos las causas y el mecanismo de desarrollo de la enfermedad. Y hacemos lo que dijimos en clases pasadas, que es crucial en nuestro rol, que es hacer un diagnóstico de la enfermedad, saber reconocer o poder ir a los libros y averiguar cuál es la enfermedad con la cual tenemos problemas o que está presente en una plantación. Tenemos que hacer un diagnóstico. Luego tenemos que cuantificar el impacto, hacer una evaluación económica del daño. Cualquier problema sanitario nos va a preocupar si es que el nivel de ataque
va a ser lo suficientemente alto para provocar un daño económico que nos preocupe. A lo largo de esta materia vamos a ver una cantidad de enfermedades que están presentes, por ejemplo, en Patagonia, pero que todavía no constituyen un problema económico, de tal manera que no necesariamente vamos a actuar realizando un control. Para esto requerimos hacer una cuantificación del impacto y decidir si el gasto que tendríamos que realizar, que vamos a realizar, el gasto económico para controlar a ese fitopatógeno, se condice con el nivel de ataque. Entonces, supongamos que sí, que tenemos que hacer un control porque ya el nivel de daño económico es importante. Entonces, identificamos las opciones de control. Esto va a depender del patógeno, de las características del patógeno, cosa que vamos a ver a lo largo de la materia, las características del hospedante y del tejido u órgano afectado. En función de eso hacemos un análisis de costos y beneficios. Nos conviene, por ejemplo, cambiar directamente una determinada plantación y reemplazarla por otra, con otra especie y con otro clon, o conviene invertir en un control, por ejemplo, químico, utilizando algún fungicida en el caso de que sean hongos, o un bactericida en el caso de que el agente fitopatógeno sea una bacteria. Ese análisis lo tenemos que hacer y comprender antes de realizar el control. Entonces, en función de eso, desarrollamos una estrategia. Aplicamos un tratamiento determinado y al cabo de un tiempo evaluamos los resultados. ¿Ha sido efectivo el tratamiento elegido o los tratamientos elegidos? En función de eso, ajustamos la estrategia, volvemos a decidir y a evaluar la situación y volvemos al desarrollo, al mantenimiento o no de la estrategia elegida. A lo largo del curso vamos a mencionar distintos tipos de control para distintos tipos de enfermedades y en protección forestal vamos a volver sobre lo mismo pero desde una concepción más integral. Entonces, como ingenieros forestales, tenemos que hacer una evaluación del daño, tener una comprensión de cuál es el problema sanitario que tenemos enfrente. Tenemos que entender cuánto está dañado ahora, eso mediante un monitoreo. Y también tener una comprensión de cuánto se dañará una plantación si dejamos el problema sanitario permanecer y cómo va a evolucionar a lo largo del tiempo, por ejemplo, a lo largo de 10 años. Y la herramienta de evaluación principal que tenemos es el área basal, el volumen afectado de madera que va a estar involucrado si dejamos al fitopatógeno actuar, que permanezca en la plantación o en un bosque nativo, donde fuera. ¿Cómo debemos actuar o no debemos actuar? Entonces, a lo largo de esta materia vamos a tener una concepción, una idea de cómo son los distintos fitopatógenos, cuál es nuestra accesibilidad a controlarlos, en qué momento realizarlo y comprender, tomar la decisión de cuándo es un problema sanitario. La presencia de un fitopatógeno no necesariamente es un problema sanitario, sino que nos advierte de que puede ocurrir algo, por ejemplo, por mal manejo silvícola de la plantación. Hay fitopatógenos que se controlan
fácilmente aplicando el manejo silvícola normal, digamos. Pero ya hemos visto, ya se ha visto en Patagonia, plantaciones altamente afectadas por enfermedades que se han constituido en un problema sanitario grave por falta de manejo silvícola. Entonces, tres aspectos importantes que tenemos que hacer en nuestro rol profesional. Por un lado, ser capaces de hacer un diagnóstico, estar en el campo, saber observar el síntoma, analizar la presencia de signos, evaluar que el problema sanitario sea medioambiental, etc. Saber ir a los libros, saber a quién consultar para poder hacer un diagnóstico sobre el mismo. Y luego evaluar el daño. Y la evaluación se hace mediante la combinación de dos elementos. Por un lado, evaluar la cantidad de plantas que están atacadas en un determinado rodal, en una determinada plantación, y a eso lo llamamos la incidencia, el número de individuos que tienen la enfermedad. Y luego el concepto de severidad. ¿Cuánto de cada una de esas plantas está atacada por un determinado fitopatógeno? A eso lo llamamos la severidad. Puede ocurrir que la incidencia de un fitopatógeno sea muy amplia, por ejemplo, todas las plantas tienen al fitopatógeno, pero la severidad de ataque sea muy bajo. Entonces decidimos que todavía no es un problema sanitario desde el punto de vista económico. O puede ser al revés, que la incidencia sea baja, hay un grupo reducido de individuos atacados, pero en donde la severidad de ataque sea muy alta, o sea que, por ejemplo, sean de una plantación en una hectárea de 800 individuos, solamente 15 tengan el fitopatógeno, pero que esas plantas estén severamente atacadas. Por ejemplo, si es un patógeno que causa desfoliación, la desfoliación es muy intensa. Entonces, es esta combinación de incidencia y severidad la que nos va a dar la medida real de ataque de un fitopatógeno.